Mantenga su Biblia abierta en Primera de Pedro 4, del 1 al 11, parte de la porción de la cita ya ha sido leída. Quiero continuar en este estudio de guerrero cultural, con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede un guerrero cultural mantenerse firme en medio de un mundo que rechaza a Cristo y su verdad? ¿Cómo podemos mantenernos firmes frente a un mundo que rechaza a Cristo? Rechaza la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Qué respuesta tiene usted a esta pregunta? ¿Cómo usted responde, no intelectualmente, sino que en la práctica, diariamente, a esta pregunta? Algo que nosotros debemos de considerar con seriedad. ¿De qué manera? Con seriedad. ¿De qué manera? Es que solo aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios, que han sido transformados por la gracia de Dios y vive bajo su voluntad, y vive ¿de qué manera? Puede permanecer fiel y ser un verdadero guerrero cultural. El apóstol Pedro, ¿quién? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos enseña que todo guerrero cultural es también un guardián. Es también un guardián. ¿Un guardián de qué? Un guardián de la multiforme gracia de Dios. Un guardián de la multiforme gracia de Dios. ¿De qué somos guardianes? Ponga atención ahí al versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué ha recibido? Un don. ¿Qué ha recibido? Un don. Un regalo por parte de Dios. Todo creyente en Cristo ha recibido un regalo por parte de Dios. Nadie aquí puede decir: yo no he recibido nada. Pues lea bien su Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Leer bien su Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Qué vas a hacer con tu don? ¿Qué vas a hacer con tu don? Y entendemos qué hay que hacer con el don. Quiere decir que tenemos que beneficiar a otros. Algunos dirían bendecir. Hay que bendecir a otros. Y esa bendición comienza en el hogar, no en la calle. No podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa. La luz comienza en el hogar y tenemos que llevarla de ahí a la calle. Tenemos que beneficiar a otros con lo que Dios nos ha dado como buenos. Síganme en la lectura, por favor. No ponga sus ojos en mí, porque puede ser que más noche tenga pesadillas. Como buenos administradores, dígale al que está al lado suyo: buen administrador. Como buenos administradores. ¿Sabe lo que es un administrador? Un guardián. ¿Qué es un administrador? Un guardián. Un administrador es un guardián. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Y Pedro nos enseña que todo guerrero cultural es también un guardián de la multiforme gracia de Dios. Alguien que protege. ¿Qué hace? Protege. ¿Qué hace? Manifiesta y extiende la gracia divina en un mundo hostil. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Guardianes de la Gracia. Guardianes de la Gracia. ¿Cuál es el título? El apóstol Pedro, escribiendo a creyentes perseguidos y atribulados. ¿Qué clase de creyentes? ¿Qué clase de creyentes? Hemos hablado de esto a lo largo de esta serie de estudios en Guerrero Cultural. Estos creyentes eran perseguidos por la filosofía y la cultura de la época. De lo mismo como somos perseguidos hoy en día somos perseguidos por la filosofía y la cultura de la época. Si no pensamos igual al mundo, nos persiguen, nos humillan, nos ridiculizan, se burlan de nosotros. Y Pedro exhorta a estos creyentes perseguidos y atribulados. Él los anima. ¿Qué hace? Los anima a vivir con una mentalidad de guerra espiritual. Los ayuda a vivir con una mentalidad de guerreros culturales. Pero esto no se trata de armas humanas. Se trata de adoptar la mente de Cristo. ¿De qué se trata? Adoptar la mente de Cristo. ¿De qué se trata? Pedro señala que todo guerrero cultural, aquel que enfrenta la decadencia moral, ¿con qué nos enfrentamos? Con la decadencia moral. ¿Con qué nos enfrentamos? La persecución y la incredulidad. Debe entender que también es un guardián de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es usted? Un guardián. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Un guardián. Cada creyente en Jesucristo es un guardián de la multiforme gracia de Dios. La multiforme de gracia de Dios es esa gracia que se manifiesta en diferentes formas. Esa es la multiforme gracia de Dios. Es la gracia de Dios que se manifiesta en diferentes formas. Algunas de las formas en cómo se manifiesta la gracia de Dios es a través del perdón, a través del amor. También la expresamos a través del servicio, la expresamos en la palabra de Dios y la expresamos en la gloria que damos a Dios. La expresamos en la gloria que damos a Dios. Por tanto, como guardianes de esa gracia, tenemos una triple misión. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Primero, tenemos como misión vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos como misión vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la misión? Segundo, tenemos como misión permanecer vigilantes en oración. Tenemos la misión de permanecer vigilantes en oración. Y luego tenemos como misión glorificar a Dios en todo. Tenemos como misión glorificar a Dios en todo. Veamos el primer deber de un guardián de la gracia. Veamos esa primera misión que tenemos como guardián de la multigracia de Dios. Primero, vivir conforme a la voluntad de Dios. Primero, vivir conforme a la voluntad de Dios. Leo en Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Quién ha padecido por nosotros en la carne? Cristo. ¿Quién ha padecido por nosotros en la carne? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Diga al que está al lado suyo, armate del mismo pensamiento. Armate del mismo pensamiento. Pero dígase al que está al lado suyo, pues, armate del mismo pensamiento de Cristo. Como guardianes de la gracia de Dios,
debemos adoptar la mente de Cristo. ¿La mente de quién debemos de adoptar? Debemos de adoptar la mente de Cristo. No la mente del pastor, ni del guía espiritual. No debemos de adoptar la mente de un actor o una actriz de Hollywood, ni de un cantante famoso. Los guerreros culturales estamos llamados a armarnos con el pensamiento de Cristo. Aquí estamos llamados a armarnos con el pensamiento de Cristo. Ser guardianes implica no vivir como vive el mundo. Ser guardianes implica no vivir como vive el mundo, sino como aquel que nos salvó. Todos estamos llamados a vivir de la misma manera como Cristo vive. Estamos llamados a vivir de la manera como Cristo vive. ¿De qué manera estamos llamados? Primero, estamos llamados a sufrir por hacer lo bueno. Estamos llamados a sufrir por hacer lo bueno. ¿A qué estamos llamados? Pedro nos recuerda que si sufrimos, debe ser por obedecer a Dios. Debe de ser por obedecer el Evangelio, no por hacer el mal. El sufrimiento por Cristo, mis amados hermanos, el sufrimiento a causa del Evangelio nos identifica con Él y fortalece nuestra fe. El sufrimiento, diga al que está al lado suyo, el sufrimiento no destruye al guerrero espiritual, lo purifica. El sufrimiento no destruye al guerrero espiritual, lo purifica. Cuando enfrentes rechazo por tu fe en Jesucristo, cuando enfrentes rechazo a causa del Evangelio de Cristo, cuando enfrentes rechazo como resultado de tu obediencia a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, recuerda, diga al que está al lado suyo, recuerda que estás participando de los padecimientos de Cristo. ¿De qué estás participando? En segundo lugar, como guardianes estamos llamados a vivir poniendo alto al pecado en nuestra vida. Estamos llamados a vivir poniendo alto al pecado en nuestra vida. En el verso 2 leemos que no debemos vivir más conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a qué debemos de vivir? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a qué debemos de vivir? El verdadero guerrero cultural no negocia con el pecado. No negociamos con el pecado, no hacemos un trato con el pecado, sino que decide cortar con todo hábito que deshonra a Dios. ¿Con qué vamos a cortar? Con todo hábito que deshonra a Dios. Nuestra vida como guerreros culturales, debe reflejar la santidad de Cristo en nosotros. ¿Qué debemos de reflejar? La santidad de Cristo en nosotros. Tenemos que también nosotros, como guardianes de la multiforme gracia del Evangelio, debemos de vivir no solamente poniendo alto el pecado, sino que debemos de vivir soportando los ultrajes de los que viven desenfrenadamente. Estoy seguro que todos nosotros conocemos a alguien que vive de una manera desenfrenada, que vive de una manera alocada, que vive en pecado. Vive en desobediencia al Evangelio de Cristo. No ha confiado en Jesucristo como su Salvador, ni ha rendido su vida a Cristo.
Pedro, mis amados hermanos, menciona que el mundo impío, el mundo incrédulo, no entenderá nuestro cambio. ¿Qué es lo que no van a entender? Nuestro cambio. Y hablará mal de nosotros. ¿Qué van a hacer? Van a hablar mal de nosotros. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, no viváis de la misma manera como ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, se burlan. Ser criticado por vivir en santidad, ser criticado por obedecer el Evangelio, ser criticado por obedecer los mandatos de la palabra de Dios, es señal de fidelidad, es señal de fidelidad, no de fracaso. Así que mi querido hermano y hermana, no nos desanimemos por las burlas, no nos desanimemos por las burlas. Cada rechazo del mundo es una afirmación del cielo. Cada vez que alguien se burle de ti por hacer lo bueno, por glorificar a Cristo, es una afirmación por parte de Dios. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, necesitamos también mantenernos firmes y atentos en la batalla cultural y espiritual. Por eso, el segundo deber de un guardián de la gracia es la oración constante. ¿Cuál es nuestro segundo deber? La oración constante. ¿Cuál es nuestro segundo deber? La oración constante. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El guerrero cultural no baja la guardia. ¿Qué es lo que no baja? La guardia. ¿Qué es lo que no baja? Su fuerza no está en sí mismo, sino en su comunión con Dios. Si usted quiere permanecer vigilante, es necesario, diga al que está al lado suyo, es necesario que disfrute de una buena relación con Dios, que disfrute de una buena comunión con Dios, que pase tiempo con Dios. ¿Por qué es necesario que pasemos tiempo con Dios? Porque todo tiene su fin, dice Pedro. A todo le llega su hora, todo tiene su fin. Es necesario que entonces oremos. ¿Qué es necesario? Que oremos. Pedro nos recuerda que todo en este mundo es temporal. No hay nada eterno. Por tanto, debemos mantenernos sobrios, debemos mantenernos vigilantes. ¿De qué manera debemos de mantenernos? Vigilantes, despiertos. Debemos de mantenernos en oración. Tenemos el llamado de estar hablando con Dios constantemente de nuestra situación y de la situación de otros. La oración, mis amados hermanos, nos enfoca en lo eterno. La oración nos lleva a quitar nuestros pensamientos de lo vano y de lo temporal y ponerlo en lo eterno. No cometamos el error de gastar nuestras fuerzas en lo que perece, en lo que se acaba, en aquello que le va a llegar su hora y va a perder su valor terrenal. Invirtamos tiempo hablando con el Dios que permanece para siempre. ¿Los oigo? Nosotros, como guerreros cultural, no debemos de bajar la guardia frente al pecado. No debemos de bajar la guardia frente al pecado. Versículo 8, y ante todo, tened vosotros ferviente amor. No debemos de bajar nuestra guardia frente al pecado, amando fervientemente. ¿De qué manera vamos a amar? Fervientemente. ¿De qué manera vamos a amar? Fervientemente. El amor cubre multitud de pecados.
Esto es necesario que nosotros entendamos. El amor no es pasarle la mano al pecado. Cuando hablamos de cubrir el pecado, no estamos hablando de pasarle la mano, no estamos hablando de esconder las cosas debajo de la alfombra. Cuando hablamos de que el amor cubre multitud de pecados, estamos hablando de que vamos a ser cuidadosos de no involucrar a personas que no tienen nada que ver en situación de otros. Vamos a ser cuidadosos. Quiere decir que no nos vamos a involucrar en el chisme. Ahora, entendamos lo que es ser chismoso. A veces fallamos en comunicar porque no entendemos qué es ser chismoso. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, no es por hablar mal de fulano, no es por hablar mal de la fulana. No, esa persona no ha entendido lo que es o no ser chismoso. Mire, si usted es parte del problema y usted es parte de la solución del problema y usted va y busca ayuda a una tercera persona, usted no está siendo chismoso. Usted está amando a la persona con la que usted tuvo un conflicto y usted quiere solucionar ese conflicto. Ahora, si una persona de afuera que no tiene que ver nada con el problema, no es parte del problema y no es parte de la solución del problema, viene y se le acerca a usted a hablarle, eso es ser chismoso. ¿Entendió? Entonces, cuando nosotros leemos que tenemos que amar fervientemente porque el amor cubre multitud del pecado, no estamos hablando de ignorar las cosas, estamos hablando de tratar de lidiar con la situación, de resolver el conflicto y de movernos hacia adelante, de perdonar y de movernos hacia adelante, olvidando lo que quedó atrás. De eso estamos hablando. ¿Por qué es necesario que nosotros amemos fervientemente y tratemos de resolver los conflictos? Porque protegemos la unidad de la iglesia, protegemos la unidad en el matrimonio, en la familia, y no solamente protegemos la unidad, preservamos la paz. ¿Qué preservamos? ¿Qué preservamos? El amor, mis amados hermanos, es escudo. ¿Qué es el amor? Es escudo. ¿Qué es el amor? Del guardián de la gracia. ¿Usted quiere ser un buen guerrero cultural que resguarda la multigracia de Dios? Ármese de amor. Ármese del amor de Cristo. Ármese del mismo amor de Dios. Ame incluso cuando no sea correspondido. Así es como reflejamos el amor de Dios. También, mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar con toda seriedad no bajar la guardia como guerreros culturales y hablar conforme a la palabra de Dios. Hablar conforme a la palabra de Dios, versículo 11, si alguno habla, ¿hay algún mudo entre nosotros? Todos hablamos. A veces poco, a veces hablamos de más. Dice el versículo 11, léalo conmigo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nuestras palabras, tus palabras, mis palabras, deben de ser canales de gracia, deben de ser canal de bendición, no de destrucción. A veces las cosas que salen de nuestra boca son un cuchillo, son una navaja. Hieren a la persona o a las personas que nos están oyendo.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hágase la pregunta. Lo que yo he dicho durante el día, ¿lo hubiera dicho Dios? Lo que he dicho durante el día, ¿lo hubiera dicho Cristo? Tal vez sí, pero no de la manera en cómo lo decimos. Tenemos que ser honestos con nosotros. Hay cosas que se pueden decir, pero tienen una manera y tienen un momento para decirlo. ¿Por qué? Porque la lengua puede ser espada o bálsamo. ¿Qué puede ser la lengua? ¿Qué puede ser la lengua? Dígale al que está al lado suyo, espada o bálsamo. Dígaselo, espada o bálsamo. Saben, mis amados hermanos, algo que tenemos que hacer es pedir cada día. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir cada día. Señor, pon guarda a mi boca, un candado. Señor, ponle un candado a mis labios. Cuida mis palabras. Señor, pon un candado a mis labios. Cuida mis palabras. Seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos con nuestros hijos. ¿Cómo les hablamos? A veces no es tanto lo que le estamos diciendo, sino la manera como se lo estamos diciendo. Seamos nosotros los esposos cuidadosos con nuestras esposas. A veces no es lo que le estamos diciendo, es el tono de voz que estamos usando. Y lo mismo con usted, mi hermana. Sea cuidadoso en la manera como le habla a su esposo. No es probablemente lo que usted le está diciendo, sino es cómo se lo está diciendo. Verso 11. Verso 11. ¿Qué es lo que dice el verso 11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si oramos, amamos y hablamos conforme a la gracia de Dios, entonces podremos cumplir nuestro propósito supremo. ¿Sabe cuál es el propósito supremo de todo guerrero cultural? Glorificar a Dios en todo. Ese es el tercer deber de un guardián de la gracia. Glorificar a Dios en todo. ¿Cuál es nuestro tercer deber? Glorificar a Dios en todo. ¿Cuál es nuestro tercer deber? Estamos ahí mismo en el verso 11. Para que en todo. Para que en todo. ¿En cuántas cosas? ¿En cuántas cosas? No dice algunas. Usted está leyendo bien y usted está respondiendo perfectamente. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El guardián de la gracia de Dios no busca su propia fama, sino la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué es y cómo glorificamos a Dios? Glorificar a Dios, mis amados hermanos y hermanas, es reconocer su grandeza. Y no solamente se trata de reconocer su grandeza. Glorificamos a Dios cuando reflejamos su carácter con nuestras acciones, palabras y actitudes. La gloria de Dios, dígale al que está al lado suyo, la gloria de Dios debe de ser el motivo detrás de todo lo que hacemos. ¿Me oyó? Todo, absolutamente todo lo que cada uno de nosotros hagamos, emprendamos en esta vida, tiene que tener como objetivo la gloria de Dios. Estás soltero y te quieres casar, para la gloria de Dios. Estás casado, para la gloria de Dios. Te casaste y quieres tener hijos, para la gloria de Dios. Vas a dedicarle tus hijos a la gloria de Dios. Lo que quieras estudiar, joven, para la gloria de Dios. Esa carrera que quieres emprender, para la gloria de Dios. La casa de tus sueños, para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo, para la gloria de Dios. Antes de actuar, antes de hablar, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Qué es lo que hay que preguntarse? ¿Qué es lo que hay que preguntarse? ¿Esto glorifica a Dios?
¿Saben? Lo único que nosotros hacemos es dar a Dios la gloria que Él se merece. Eso es todo. Le estamos dando a Dios la gloria que Él se merece. Pedro concluye con una doxología. ¿A quién pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén. Esa es la manera como Pedro concluye el verso 11. Pedro nos enseña que a Dios simple y sencillamente le estamos dando lo que es suyo, lo que le pertenece. Cuando nosotros glorificamos a Dios a través de nuestras palabras, acciones y de todo lo que nosotros hagamos, no le estamos haciendo un favor a Dios. Simple y sencillamente le estamos dando a Él lo que es suyo, lo que se merece. El guerrero cultural no se atribuye méritos. Se los entrega a Cristo. Se los entrega a Cristo. Vivamos entonces de tal forma que nuestra vida, y no quiero sonar poético, no quiero soñar cursi, no quiero que esto le suene a usted romántico, pero tenemos nosotros que vivir de tal manera que nuestra vida sea genuinamente un perfume a Dios, sea un olor fragante a Dios. Tenemos que vivir de tal manera que nuestra vida sea una canción de alabanza a Dios. Así como estamos llamados a vivir como guerreros culturales. Pero esta vida solo es posible cuando hemos recibido la gracia salvadora de Cristo. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos agarrarnos de Dios. Y tal vez usted, mi amigo, no se ha agarrado de la gracia de Dios. Puede ser que usted no ha confiado en Jesucristo, quien padeció por nosotros en la carne y llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, a la cruz. Puede ser que usted no ha confiado en aquel que murió y resucitó para darle vida eterna y abundante. Y no solo para darle vida eterna y abundante, sino para darle libertad del pecado. ¿Para dar qué? Libertad del pecado. ¿Para dar qué? Hoy Dios le llama. Hoy Dios le está llamando a que usted confíe en Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma, y de esa manera usted reciba la multiforme gracia de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahora que hemos considerado esta verdad gloriosa, terminemos este tiempo con entrega y compromiso. Quiero regresar a la pregunta: ¿cómo puede un guerrero cultural mantenerse firme en medio de un mundo que rechaza a Cristo y su verdad? Haciéndonos el compromiso. ¿Qué tenemos que hacernos? ¿Qué tenemos que hacernos? De vivir conforme a la voluntad de Dios, permanecer vigilantes en oración y comprometernos a glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos.